Hola, mi nombre es Gabriela Vargas y soy estudiante de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Desde la Cátedra de Educación Sexual, Reproductiva y Género, pues hemos trabajado a diversas autoras y autores en lo referente a estos temas. Específicamente en el tema 5 de diversidad sexual y a lo que nos vamos a abocar el día de hoy en este video, pues vamos a trabajar en lo referente al texto de Manifiesto Contrasexual del autor español Paul Beatriz Preciado. En el texto, el autor inicia preguntándose sobre qué es el sexo y cómo aproximarse al sexo en cuanto objeto de análisis. Por ejemplo, qué datos históricos y sociales intervienen en la producción del sexo no solamente como acción, sino el sexo como conocimiento, ¿ok? Preciado, por ejemplo, acá es donde vamos a ver los inicios del uso del Spanglish que lo va a acompañar a lo largo de su obra, pero el cual no va a abusar de él, sino que lo va a utilizar para términos puntuales. En este caso, el autor lo utiliza cuando menciona, bueno, para yo estudiar el sexo debería dejar de hacer uso de estas prácticas o al contrario debería convertirme en un serial fucking para, bueno, poder tener como mayor precisión y mayor conocimiento sobre esto. Entonces, Preciado también se hace la pregunta, si yo soy una persona heterosexual, ¿puedo escribir sobre la homosexualidad? Y viceversa, si soy homosexual, ¿yo podría escribir sobre la heterosexualidad? Entonces, es muy interesante cómo en principio pone sobre la mesa desde qué punto, quiénes, dónde y cómo se ha escrito sobre el sexo, ¿no? Y acá ya vamos a comenzar a ver los primeros rasgos políticos que va a tratar de desmontar el autor. Preciado, vamos a hablar un poquito sobre él. Bueno, Paul Beatriz Preciado es un filósofo y escritor español reconocido por sus aportes a la teoría queer. En este texto, Manifiesto Contrasexual, vemos cómo va a mantener una voz sumamente retadora, cínico, irreverente y creo que es completamente causal. No creo que Preciado haya tenido la intención de mostrar con disimulo las propuestas que, bueno, evidencia en este escrito. Manifiesto Contrasexual, el autor dice, en filosofía es tiempo de aprender del dildo. Este es un libro sobre dildos, sobre sexos de plástico y sobre la plasticidad de los sexos. Esta frase es un muy buen ejemplo para lo que les decía anteriormente de, bueno, su irreverencia, ¿no? Como, bueno, vamos a ver cómo se han construido los cuerpos. Y es muy interesante el uso de esto de plástico, ¿no? Sexos de plástico, porque vamos a ver cómo esto él lo va a desmenuzar más adelante para hacer referencia a aquello añadido, agregado, construido que se hace tanto a lo que pensamos que es el sexo como biológico, como la manera en cómo se han moldeado los cuerpos partiendo de esa supuesta verdad absoluta que vendría de la naturaleza. Cuando Preciado menciona que, bueno, que es tiempo de aprender del dildo en la filosofía, es porque en este primera parte de su escrito hace referencia de, bueno, así como Marx creó su tesis desde el concepto de plusvalía y no desde la noción de población, como lo habían hecho las teorías que lo habían antecedido, Preciado comenta, bueno, quizás sea momento de dejar de partir de la diferencia sexual y del género para ver cómo esto se ha construido. ¿Qué tal si lo comenzamos a hacer desde aquellas relaciones, ¿sí?, que utilizan un objeto de plástico supuestamente para complementar, para imitar algo que se toma como fallo, como error en la relación sexual? Este objeto de plástico va a ser el que Preciado menciona que lo utilizan lesbianas, gays, queer, y va a ser precisamente el dildo que viene a imitar el, el pene. Y ya vamos a ver más adelante cómo es esto de imitar, de luego representar y esta imitación cómo pasa luego a sustituir. Preciado también comenta, la contrasexualidad
no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. Es decir, la contrasexualidad no viene a crear un nuevo orden, sino más bien ponerle fin a este sistema que ha impuesto, digamos, una jerarquización en cuanto a unos cuerpos y al otro. Y Preciado va a ser muy puntual en notar cómo desde este sistema, que él lo va a puntuar desde la heterosexualidad, que va a ser un sistema, bueno, político, la mujer termina estando sometida ante esto que se toma como masculino fundamental y que se va a ver como con toda esta supremacía que se le ha impuesto al pene. Vamos a ver específicamente, el autor menciona que la contrasexualidad se podría tomar desde tres puntos o se podría entender desde tres puntos. Por una parte, la contrasexualidad es un análisis crítico de la diferencia de género y del sexo producto del contrato social heterocentrado. Es decir, él va a analizar aquellas conductas impuestas y repetidas por las personas. Y acá vamos a ver cómo comienza a surgir o podemos comenzar a identificar la influencia de autores como Judith Butler con su teoría de la identidad performativa, porque estas conductas impuestas y repetitivas son las que se han mantenido como la norma y se han vendido como una realidad biológica. Es justamente en ese punto donde la contrasexualidad va a ser un análisis crítico. Por otra parte, la contrasexualidad busca sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Y acá es donde Preciado va a comenzar a comentar cómo la naturaleza, que se toma como una verdad absoluta, se ha tomado como igual a heterosexual. Entonces vemos que la heterosexualidad comienza a ser un sistema político que va más allá del supuesto agrado por el otro género, sino que esto va a, digamos, incluir, bueno, cómo entendemos el género, ¿sí? ¿Qué conductas se han asociado con esto de que te gusta el otro género? ¿De dónde parte de que tú eres de un género y la otra persona de otro, ¿sí? Y vamos a ver cómo acá Preciado hace la invitación de, bueno, más que hacer categoría sobre un género, ¿qué tal si comenzamos a hablar de cuerpos hablantes? Que las personas se puedan reconocer entre sí como cuerpos hablantes y que puedan representar o poder tener la oportunidad de conocerse desde otros significados y prácticas, ¿sí? De enunciación, independientemente de lo que ya se ha establecido como masculino y como femenino. Por otra parte, la contrasexualidad es una teoría del cuerpo que va más allá de la posición hombre y mujer, ¿ok? Porque él va a comentar que es una teoría que reconoce las identidades como hombre y mujer, femenino, masculino, heterosexual, homosexual, como accidentes, uso, desvíos, aparatos, tecnología, y esto es todo con el argumento de que el sistema sexo-género es un sistema de escritura, ¿ok? Donde los cuerpos son un texto socialmente construido, seccionado y digamos, y aquí viene la parte de plasticidad, moldeados, de acuerdo a esas normas y demandas sociales impuestas. Ahora bien, vamos a ver por qué el término contrasexual es muy interesante y a mí me parece muy valioso como Preciado en este texto es muy claro en cuanto a, bueno, la contrasexualidad es esto, el nombre viene de acá, mis influencias son de estas autoras y autores. Entonces, vamos a ver. El término contrasexual o de contrasexualidad, Preciado comenta que tiene tres razones, ¿ok? Por una parte, contrasexualidad es porque busca la deconstrucción de prácticas sexuales y del sistema de género, ¿ok? Y aquí, con ese término de construcción, ya vamos a ver también las influencias de Derrida, que es de hecho uno de los autores que no, no me atrevería a decir si es el que innova con este término o más bien lo impulsa. El cual es la deconstrucción, bueno, lo podemos tomar o lo podemos entender como ese desmembramiento o esa disolución de las verdades absolutas. Entonces,
justamente la contrasexualidad va a buscar, digamos, desmontar esas verdades absolutas en cuanto a las prácticas sexuales y a lo que hemos entendido como el sistema de género. Por otra parte, va a buscar la equivalencia y no la igualdad de los cuerpos, porque bueno, va a situarlo desde estos cuerpos hablantes que si bien tienen diferencias entre sí, no va a existir una desigualdad o una jerarquización, sino el poder tener esas diferencias como diversas oportunidades de existir y hacer tanto con el saber como con el placer. Por otra parte, el nombre proviene indirectamente de Foucault, y esto viene por el término que Foucault plantea de contraproductividad. Y es que para el autor, para Foucault, las tecnologías de poder o la prohibición no se resiste directamente, digamos, como, bueno, voy a eliminar la prohibición, ¿no? O sea, eso es como que viene con una estructura muy fija. Más bien lo que dice Foucault es, bueno, la manera de resistir ante estas tecnologías de poder es con la contraproductividad, que no va a ser otra cosa, sino poder generar diversas alternativas posibles ante eso a lo que se quiere resistir. Entonces, con la contrasexualidad lo podríamos tomar como esas diversas prácticas sexuales y de identidad que se puedan generar más allá del sistema establecido de sexo-género. Preciado va a comentar, la contrasexualidad afirma que en principio era el dildo. El dildo antecede el pene, es el origen del pene. Siguiendo a Derrida, usa el término de suplemento. El dildo es el suplemento que produce aquello que supuestamente debe complementar. Entonces, acá vamos a ver cómo la imitación, ¿sí? Luego va, o digamos, la imitación, la representación, luego va a ser sustituida por eso, ¿no? Es muy interesante porque aquí vemos también el cinismo que tiene Derrida en comentar de, bueno, la historia de la humanidad lo podríamos tomar como la historia de las tecnologías, ¿sí? De que se han impuesto ante los cuerpos ante las personas. Preciado también comenta, la contrasexualidad no habla de un mundo por venir, al contrario, lee las huellas de aquello que ya es el fin del cuerpo, tal como ha sido definido por la modernidad. Tendríamos que recordar que la modernidad viene con un fuerte discurso biologicista que secciona, divide y polariza los cuerpos. Entonces hay unos cuerpos de mujeres, hay unos cuerpos de hombres y hay unos cuerpos que se asocian con lo femenino y hay unos cuerpos que se asocian con lo masculino, ¿ok? Entonces, Preciado lo que dice, como les decía anteriormente, es, bueno, no es que vamos a crear un nuevo mundo, vamos a tratar más bien de desmontar esas mentiras que nos han impuesto desde la modernidad sobre lo que es el cuerpo. En este caso, en ese trabajo de desmontar, Preciado comenta que la contrasexualidad juega con dos temporalidades, ¿ok? Por una parte, existe una temporalidad lenta que tiene que ver con ese orden simbólico, con eso que se ha vendido como una verdad absoluta, donde aparecen los referentes a la sexualidad que no han cambiado y en caso de hacerlo, pues se les tildaría como una locura colectiva. Es justamente a eso lo que quiere apuntar Preciado. Sin embargo, él comenta que, bueno, que es muy lento, ¿no? Porque es un sistema social que continuamente va reproduciendo y sosteniendo este sistema de saber, ¿ok? Pero por otra parte, comenta que hay otra temporalidad en la cual la contrasexualidad tiene lugar y es justamente la temporalidad de acontecimiento, que es construida por esos múltiples ahora. Esos múltiples ahora son los que vamos a observar de aquellos fallos de este sistema heterosexualidad, ¿no? Esas diversas prácticas que han podido tener lugar, que han podido existir más allá de este sistema que se presenta o se inviste como fijo. Ahora bien, el objeto de estudio de la contrasexualidad en principio busca las
transformaciones tecnológicas de los cuerpos sexuados y generizados. En este caso, la contrasexualidad no rechaza la hipótesis de las construcciones sociales o psicológicas del género, pero las resitúa como mecanismos, estrategias y uso en un sistema tecnológico más amplio. Esto es muy importante porque Preciado acá lo que nos va a tratar de mencionar es, bueno, muchas veces se cree que el sexo es biológico, es natural, ahí los discursos sociales no tienen vida, ¿no? Porque esto ya es, digamos, lo más neutro y verdad y absoluto posible. Y el género es lo que supuestamente pues le hemos dado un lugar de que, bueno, son las construcciones sociales, esos roles que se han asociado con lo femenino, con lo masculino, y lo que nos va a decir, pues la verdad es que no. O sea, esto que hemos entendido como biológico, como natural, también es algo que se ha inventado, algo que se ha construido, algo que se nos ha vendido y algo que le ha ayudado a las personas, ayudado entre comillas, eh, o las ha, digamos, como influenciado en la manera en cómo entienden estos cuerpos, ¿ok? Entonces, él lo que nos va a decir es, esto que entendemos como natural no es muy inocente. Esto tiene todo un sistema tecnológico y político detrás. Y eso justamente es lo que va a tratar de atacar o de poner en cuestionamiento la contrasexualidad. Por otra parte, la contrasexualidad pues busca el estudio de los instrumentos y los aparatos sexuales y por lo tanto las relaciones de sexo y de género que se establecen entre el cuerpo y la máquina. Esto con lo de máquina pues ya vamos a ver también las influencias de Donna Haraway que con su teoría del cyborg nos habla más de un mundo o una corporalidad postgenérica, ¿no? Bueno, como ya les he podido ir asomando, vemos que Preciado pues nota o evidencia la influencia de tres autoras y de un autor, el cual él también lo puntualiza, lo dice muy específico en el texto de dónde vienen sus ideas. Entonces, bueno, vamos a presentarlos. Por una parte está Monique Witting, y de acá es que vamos a ver la influencia de Preciado en cuanto a tomar la heterosexualidad como un régimen político, como un régimen social que vende verdades que se instauran en el cuerpo y en las prácticas que hacen estos cuerpos sobre la sexualidad y sobre la manera en cómo se pueden vincular entre sí. Por otra parte, vamos a ver a Michel Foucault, reconocido por toda su teoría en torno a las tecnologías de poder y también, bueno, sus diferentes tomos sobre las historias de la sexualidad. Y en este caso, pues la contrasexualidad hace uso de estos pensamientos en cuanto a la investigación de los dispositivos sexuales. Por otra parte, va a estar la autora Joy Butler, reconocida pues por su teoría de la identidad performativa, como ya les había comentado, que son estos actos y usos del lenguaje que se repiten y se instauran en los cuerpos y son lo que le dan, digamos, cabida a esto entendido como femenino o masculino, pero que también si comenzamos a ver el género desde esta parte, pues da la oportunidad de performarlo, es decir, vivirlo y actuarlo desde también otras aristas, otras posiciones. Y por otra parte, pues va a estar la reconocida feminista Donna Haraway em, por sus trabajos de la política cyborg, que como ya les decía, pues plantea esto del cuerpo como una máquina y que es postgenérico, ¿ok? Ahora, en Manifiesto Contrasexual hay un apartado que el autor lo va a mencionar, el sexo como tecnología biopolítica. Este apartado inicia justamente con la cita que les he podido dejar por acá, que dice, el sexo como órgano y práctica no es ni un lugar biológico ni una pulsión sexual. El sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros femenino, masculino, haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas.
¿ok? Entonces, acá es muy interesante porque acá Preciado lo que nos pone sobre la mesa para poder discutirlo es que eso que entendemos como sexo en cuanto a cuerpo y en cuanto a forma de vincularnos, pues no es algo biológico, no es algo natural, no es algo de lo que se nace y ya, es algo de lo que aprendemos, de lo que nos dicen, ¿no? Em, y acá, pues Preciado nos comenta que la naturaleza humana es un efecto de tecnología social y que los espacios, los discursos y la ecuación de naturaleza, pues ha tomado por mucho tiempo de naturaleza igual a heterosexualidad, ¿ok? Es muy importante como acá Preciado también comenta cómo los cuerpos han sido divididos y seccionados y dicen, bueno, esta parte del cuerpo voy a decir que es erógena y esta parte del cuerpo lo voy a tomar como de diferencia sexual y esta diferencia sexual que proviene de esta zona del cuerpo, entonces va a estar vinculada con ciertas características que hemos vinculado con lo masculino y lo femenino. Y es muy interesante cómo el cuerpo lo hemos traducido y esta traducción pasa de generación en generación y nos podemos hacer la pregunta, ¿esto realmente es así? O sea, ¿mi cuerpo realmente me ha hecho actuar así? ¿O me han enseñado a entender a mi cuerpo de esta manera y la forma en cómo actúa va más por ese pensamiento colectivo, ¿no? Que sería esa temporalidad lenta de la que anteriormente pues Preciado hacía alusión. Entonces, acá como puntos más específicos, bueno, lo que les decía, ¿no? La naturaleza humana es un efecto de tecnología social, donde lo natural se toma como sinónimo o igual a naturaleza. Por otra parte, el sistema heterosexual fragmenta los cuerpos arbitrariamente. Y la heteropartición del cuerpo, ¿sí? Que va a venir de esta diferencia sexual arbitraria, que da pie a la supuesta diferencia sexual, genera una simetría, donde las mujeres se someten como fuerza de trabajo sexual y como medio de producción. Y acá lo que nos va a decir Preciado es que esta idea de la heterosexualidad y de la reproducción es lo que ha hecho privilegiar el pene como un único centro mecánico de producción de impulso sexual, ¿no? Como lo único activo en cuanto a impulso sexual se refiere, ¿ok? Y esto pues ha generado una simetría en donde las mujeres pues terminan estando muy sometidas a esta fuerza de trabajo sexual y a lo que se refiere a la reproducción. Aquí había puesto producción, me disculpan el error de tipeo. A ver, entonces, como les comentaba, Preciado también comenta, el sistema sexo-género es un sistema de escritura. El cuerpo es un tema, es un texto, disculpen, socialmente construido, un archivo orgánico de la historia de la humanidad como historia de producción y reproducción sexual, en la que ciertos códigos se naturalizan, otros quedan elípticos y otros son sistemáticamente eliminados o tachados. Esto es súper importante en toda la propuesta que va a tener Preciado en cuanto a la contrasexualidad, porque va a comentar que para este sistema sexo-género hay algunos cuerpos que son válidos. Y los cuerpos que son válidos son aquellos que se ajusten a estas características de masculino-femenino que van a sostener este binomio de la supuesta diferencia sexual. Y los cuerpos que atenten contra esta dicotomía pues van a ser eliminados, van a ser tachados, se van a tomar como fallos. Entonces, la contrasexualidad, justamente su tarea primordial va a ser identificar esos espacios erróneos, eso es el que se ha tomado como fallos de esta estructura del texto del sistema sexo-género. ¿Y quiénes van a hacer estos supuestos fallos? Bueno, nada más y nada menos que los cuerpos intersexuales, las hermafroditas, gay, lesbianas, ¿sí? Y acá lo que se va a tratar es de, bueno, reforzar el poder de las desviaciones respecto al sistema heterocentrado, ¿no? Poder darle lugar y cabida a aquello que se ha tomado como fallo, ¿no? Aquello que se ha tratado de eliminar, aquello que se ha tratado de despreciar, de tachar. Con esto es muy importante porque, bueno, me atrevería a afirmar que Preciado hace, sí, hace una crítica sobre el lenguaje inclusivo. Vamos a leer específicamente lo que nos menciona el autor.
Preciado dice, cuando la contrasexualidad habla del sistema sexo-género como un sistema de escritura o de los cuerpos como texto, no propone con ello intervenciones políticas abstractas que se reducirían a variaciones del lenguaje. No se trata de sustituir unos términos por otros. No se trata tampoco de deshacerse de las marcas de género o de las referencias de la heterosexualidad, sino de modificar las posiciones de enunciación. Es decir, acá Preciado lo dice, bueno, más claro, imposible. No se trata de inventar nuevas palabras, sino vamos a cuestionar y vamos a realmente levantar eso que se nos ha vendido como inocente en el lenguaje eh, marcado, bueno, por las marcas de género, y vamos a ver qué contenido político tienen eso, ¿no? Vamos a apropiarnos de esa política y vamos a enunciar o bueno, vamos a hacernos cargo de esos lugares de enunciación. En este caso, por ejemplo, Preciado comenta cómo la teoría queer es un vivo ejemplo de esto, ¿no? La teoría queer no se inventó un nuevo término, sino que justamente tomó esta palabra queer, el cual se usaba para señalarlos, para rechazarlos, ¿no? Que lo queer es la traducción de raro, de bizarro. Y la teoría queer lo que viene a decir es, sí, sí, puede ser que sea raro, pero es raro porque tú tienes este sistema impuesto arbitrario y yo me salgo de ese sistema. Mi intención es salirme de ese sistema. Entonces sí, sí voy a ser rara, sí voy a ser extraña. No, vamos a cuestionar, bueno, ¿cómo es eso que esto es raro cuando se sale de esta norma? Entonces, eso es la invitación que nos va a hacer Preciado. Vamos a hacernos cargo de esos lugares de enunciación que en el día a día están presentes, que no son inocentes. Estos tienen una gran carga política, porque no hacemos demasiado con buscar, digamos, esta parte más abstracta y reducir el lenguaje. Vamos a ver, bueno, la riqueza del lenguaje que tiene. También Preciado da unos pasos más allá de Butler cuando señala que el género no es simplemente performativo, es decir, un efecto de las prácticas culturales, lingüísticas, discursivas. Como habría querido Judy Butler, el género es ante todo prostético, es decir, no se da sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente construido y al mismo tiempo enteramente orgánico. El género se parece al dildo porque los dos pasan de la imitación. Y acá es muy importante, porque Joy Butler nos decía que los usos del lenguaje, cómo nos referimos al cuerpo y las acciones del cuerpo, estas acciones repetitivas, son las que dan lugar al género, ¿no? Y acá lo que va a decir es, no, es lo que se imita, es lo que se imita en las relaciones entre las personas, es lo que se imita en el cuerpo. Eso es lo que es prostético, ¿ok? Porque el género es algo que se agrega, es algo que viene de afuera, es algo que se impone y es algo que muchas veces trae esta lógica de supuestamente complementar. Entonces, lo que nos va a decir Preciado es que la identidad sexual no es la expresión instintiva de la verdad prediscursiva de la carne, sino es un efecto de incorporación de las prácticas de género en el cuerpo, porque para Preciado el mecanismo sexoprostético es el que confiere a los géneros femenino o masculino su carácter sexual natural. Pero como toda máquina, el fallo es constitutivo de la máquina heterosexual, dado que lo que se invoca como real masculino y real femenino no existe. Preciado también pone en evidencia la influencia de Whitting o de Monique Whitting, me disculpa mi pronunciación, porque bueno, él va a comentar que la identidad homosexual, por ejemplo, es un accidente sistemático producido por la maquinaria heterosexual y estigmatizada como antinatural, anormal y abyecta en beneficio de la estabilidad de las prácticas de producción de lo natural. ¿Ok? Es decir, todo aquello que se salga de mi sistema heterosexual, que lo he tomado como natural, es lo que yo voy a tomar como contranatura. Esto tiene un fin político y esto
es lo que hace que las prácticas y las identidades que se salgan del sistema, pues se tomen como accidentes y como fallos. Es por esto que Preciado va a señalar que la heterosexualidad es una tecnología social y no un origen natural fundador. Es decir, no nacemos heterosexuales, nos enseñan a ser heterosexuales y nos cuidan para que no nos salgamos de esta norma heterosexual. Y cuando digo que nos cuidan es que, bueno, nos imponen todas estas demandas y expectativas en los usos y desusos que podemos tener tanto en nuestro lenguaje como en nuestra manera de vivir y entender los cuerpos. Entonces, acá lo que dice es que es posible invertir y derivar, modificar el curso, mutar, someter a deriva sus prácticas de producción de la identidad sexual. Y justamente ese invertir y derivar, crear nuevas prácticas, es la invitación que nos va a hacer Preciado con su manifiesto contrasexual. En las últimas partes de este texto, Preciado va a comentar que las primeras prácticas contrasexuales, bueno, nacen justamente de estos fallos que les mencionaba del sistema heterosexual, que se pueden tomar como parodias, como bromas ontológicas, y que vienen, bueno, justamente de las relaciones que han podido existir entre personas queer, lesbianas, gay, eh, hermafrodita, intersexual, entre otros. Entonces, en principio, bueno, la utilización del dildo, que ya hemos mencionado, bueno, la importancia que tiene la utilización del dildo en la construcción de toda esta teoría contrasexual. Y por otra parte, Preciado nos comenta eh, que en estas primeras prácticas hay una erotización del ano. Y es muy chistoso porque él parece que intenta rescatar el ano y lo dice, bueno, por tres elementos. En principio, porque dice que es un centro erógeno universal, ¿ok? Este, mm, y que esto está marcado más allá de los límites anatómicos impuestos a la diferencia sexual. Es decir, ¿quién no tiene ano? Independientemente de que alguien tenga vulva o pene, todos compartimos el tener ano, ¿ok? Por otra parte, él va a comentar que el ano, a pesar de que es una zona de pasividad primordial, es un centro de producción, de excitación y de placer, no ha figurado como en esta lista de puntos prescritos como orgásmico. Y eso él lo va a poner en relieve. O sea, si aquí uno puede tener orgasmo, ¿cómo es que todavía esto no se ha tomado? ¿O por qué no se había tomado más allá de las vinculaciones que fallan a este sistema heterosexual, ¿no? Y por otra parte, lo último que voy a comentar es que esta erotización del ano ya es por sí mismo un espacio tecnológico, ¿ok? Porque es una fábrica de reelaboración, de reinterpretación y de resignificación del cuerpo contrasexual poshumano, ¿ok? Y yo me atrevería a decir que cuando dice esto poshumano sería esto posgenérico, pos estas verdades absolutas vendidas como natural y biológico, ¿no? Entonces, él lo que comenta es que el trabajo del ano no apunta a la reproducción ni se funda en el establecimiento de un nexo, un vínculo romántico, ¿ok? Y que sus beneficios pues no se han podido medir dentro de esta economía heterocentrada. En este punto, bueno, observamos otra vez esa provocación y esa irreverencia tan característica de Preciado y me gustaría pues leerles también una cita de él que dice, por el ano, el sistema tradicional de la representación sexo-género se caga, ¿ok? Entonces es muy interesante porque él también va a decir que la recuperación del ano como centro contrasexual de placer tiene puntos comunes con la lógica del dildo. Cada lugar del cuerpo no es solamente un plano potencial donde el dildo puede trasladarse, sino también un orificio, entrada, un punto de fuga, un centro de descarga, un eje virtual de acción y pasión, ¿ok? Entonces, acá ya podemos ver también, como les decía, esa irreverencia a la que nos invita tanto Preciado y ese buscar resignificar el cuerpo y las prácticas sexuales que tenemos con él. Por último,
en estas prácticas sexuales, pues él va a mencionar también el establecimiento de las relaciones sadomasoquistas contractuales. ¿Y esto es por qué? Pareciera que en estas relaciones sadomasoquistas también hay un poder reinterpretar y resignificar esas jerarquización que se ha visto desde la diferencia sexual que da pie también a ese sometimiento que ha existido en el género. Y el ejemplo que va a dar Preciado para poder explicar este punto es que comenta que en estas prácticas parece que no es casualidad que uno de los papeles que tanto se trata de interpretar es el de la ama de casa, que se asocia muchas veces con pasividad, eh, con estar siempre en el hogar, ¿ok? Entonces, él aquí lo que nos va a tratar de mencionar es que, bueno, si esto se reinterpreta tanto, es porque ese rol tradicional de mujer casado, de mujer del hogar, supone un grado muy fuerte y muy extremo, muy polarizado de sumisión. Y además una esclavitud que se toma para toda la vida y digamos por completo, o sea, a tiempo completo, 24/7. Entonces, hay que darle lugar a poder resignificar, a poder, digamos, darle espacio a cambiar esta jerarquización, cambiar los papeles. Entonces, bueno, con esta exposición espero que haya podido ser de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo muy atenta pues para que podamos seguir discutiendo sobre este tema en la clase de la profesora Magdimar León. Entonces, bueno, muchísimas gracias.